Para iniciar, quiero contemplar la definición de la RAE sobre qué es el lenguaje. La RAE señala que el lenguaje es una facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. A partir de esta definición entendemos que el lenguaje es un medio de expresión y comunicación y en consecuencia hay que incluir los sonidos y los gestos. Como es evidente que los animales producen sonidos y hacen gestos, la pregunta inmediata es, ¿poseen un lenguaje como los seres humanos? Está claro que muchas especies animales se comunican entre sí, mediante señales bioquímicas como la secreción de olores, a través de gestos o con sistemas sonoros, como los trinos de las aves, el canto de las ballenas o los ladridos de los perros. No obstante, pese a la evidente complejidad de muchas de esas formas de comunicación, el lenguaje propiamente dicho, como afirma la RAE, se considera privativo o único de los seres humanos por los siguientes aspectos. Posee dos sistemas gramaticales independientes aunque interrelacionados, el oral y el gestual. Siempre comunica cosas nuevas. Distingue entre contenido y la forma que toma el contenido. Lo que se habla es intercambiable con lo que se escucha. Se emplea con fines especiales, es decir, detrás de lo que se comunica hay una intención. Lo que se comunica puede referirse tanto al pasado como al futuro. Los niños aprenden el lenguaje de los adultos, es decir, se transmite de generación en generación. Los seres humanos relacionan una serie limitada de unidades gramaticales y de signos separados para formar una oración que pudiera ser oída, emitida, leída, escrita o pensada, dándole un sentido global o específico. Y aquí es donde el lenguaje humano se diferencia de la comunicación animal, ya que para que exista lenguaje se requieren ciertos factores indispensables que son, de índole fisiológica, el organismo tiene que ser capaz de emitir sonidos, de índole gramatical, el discurso o la comunicación tiene que poseer una estructura y de índole semántica. Es imprescindible que la mente pueda entender lo que se habla. Para sustentar esto vamos a hacer una comparación neurológica y fisiológica con respecto a las especies que más se asemejan al ser humano, es decir, los primates. Los investigadores compararon los cerebros de diferentes especies de primates y constataron que aquellos con un repertorio vocal más amplio tienen una mayor parte de su cerebro dedicado a controlar el aparato vocal. Esto significa que el habla en los seres humanos había evolucionado a medida que el cerebro aumentó sus conexiones en la región que controla ese aparato vocal. La habilidad del lenguaje entonces no se debe puramente a que los seres humanos sean más inteligentes que otros primates. Los seres humanos y otros primates tienen una anatomía vocal muy similar en la que respecta a la lengua y la laringe, la parte del cuerpo que nos permite transformar el aire en sonidos. En consecuencia de lo anterior, como afirma Noam Chomsky, solo los seres humanos poseen y emplean el lenguaje hablado, con estructuras formales como la gramática, semántica y sintaxis, y que por ser este el resultado de la conformación genética humana, no proviene de algún lenguaje primitivo único, surgido en los primates menores. Esto implicaría que el lenguaje hablado evolucionó únicamente en el linaje humano. Pero también hay que tener en cuenta que algunos psicólogos intentaron en lo posible crear chimpancés como si fueran niños humanos y enseñarles a hablar. Claramente sus intentos fracasaron y como ya hemos mencionado, los primates son incapaces de hablar porque no pueden controlar voluntariamente sus vocalizaciones ni en el ritmo de su respiración, lo que facilita el habla humana al permitirnos acortar las inhalaciones y alargar las exhalaciones. De allí surgió la hipótesis de que los chillidos de los simios son prácticamente un acto reflejo que surge como respuesta a los estímulos de su ambiente. En consecuencia, no transmiten mucha información relevante. Además, se piensa, y según los estudios, el repertorio vocal particular de cada especie, así como sus señas, es fijo, es decir, que sus vocalizaciones y señales se vinculan con emociones o conductas específicas y que en realidad no pueden aprender sonidos ni señales nuevas.
Sin embargo, algunos hallazgos recientes en el estudio de las habilidades cognitivas y de vocalización de grandes primates podrían cambiar esa percepción. Uno de ellos es el caso de Coco, la gorila famosa por participar en un prolongado estudio en la Fundación del Gorila, donde la psicóloga Penny y el biólogo Ron Cohn le enseñaron una versión modificada del lenguaje de señas utilizado en Estados Unidos durante más de 40 años. Pudo aprender una serie de expresiones y signos durante ese tiempo, además de producir algunos gruñidos controlados. Es probable que las asombrosas conductas vocales de la gorila sean aprendidas como resultado de su convivencia con humanos, pero también es posible que todos los gorilas tengan la misma capacidad y que la única diferencia sea el ambiente y las circunstancias en que se desarrollan. Aunque algunas de sus acciones eran increíbles, la mayoría de sus acciones y signos eran para expresar necesidades básicas como comer. Con todo lo anterior podemos concluir dos cosas. Una, que el lenguaje es una facultad netamente humana y que más que un tipo de lenguaje, los animales tienen un tipo de comunicación instintiva.